placer y un privilegio muy grande estar aquí otra vez entre vosotros. Sois mi iglesia, es la iglesia donde me he formado, como ha dicho Pepe, donde he crecido, donde he vivido, donde he pasado muchas cosas, y lo cierto es que al estar aquí me siento como en casa, y para mí es un privilegio, de corazón lo digo, para mí es un privilegio estar aquí con todos vosotros compartiendo la palabra, y os agradezco esta oportunidad, y de verdad que son oportunidades que las llevo en el corazón. Hoy tenemos este tema que veis aquí detrás, preparados para la segunda venida. Voy a empezar leyendo un texto en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero no será el texto en el que basaremos la meditación, solo lo leo a modo de introducción. Aquí dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y es interesante que muchas veces procuramos entender cuáles son los acontecimientos que habrá después de esta segunda venida. Y pensamos en una tribulación, en acontecimientos que habrá en la tribulación, pensamos también en un milenio, en cómo debe de ser este milenio, y hay otras personas evangélicas que lo ven de una forma distinta. Pero está bien el hecho de meditar, de pensar en cuáles son los acontecimientos que habrá después de esta segunda venida. Pero es muy importante, de hecho incluso es más importante estar preparados para esta segunda venida, porque podemos saber de memoria qué es lo que va a pasar, podemos tener ideas muy concretas y muy precisas de qué es lo que va a pasar después, pero lo que sería una lástima, lo que sería una gran desgracia, es no estar preparados para esta segunda venida. Es mejor no conocer nada de esta segunda venida en cuanto a detalles, pero estar preparados para ella. Así que las dos cosas son importantes, y hoy vamos a hablar sobre la previa, sobre estar preparados para cuando el Señor venga. ¿Y cómo nos preparamos para esta segunda venida? Porque hay diferentes formas de prepararse. ¿Cómo nos preparamos nosotros? Os voy a poner un vídeo. Bien, los americanos, que suelen estar muy preparados para cualquier cosa, han inventado esto para las catástrofes que hemos leído. No solo para las que hemos leído, sino también para las que puede haber, pero no sé si os habéis fijado, en el vídeo sale la palabra Armagedón,
y hay que estar preparado para este Armagedón, y para ello pues hay unos búnkers preparados, fortificados, debajo de la tierra, que incluso tienen billar y tienen muchas otras cosas, tienen muchos víveres, para que puedan estar allí durante mucho tiempo soportando este Armagedón. Es una forma de prepararse, y hay quien invierte mucho dinero en prepararse de esta forma para la segunda venida. Ahora, entiendo que los que estamos aquí pensamos que no debemos de prepararnos de esta forma para la segunda venida, ¿verdad? Quien vendrá, quien ha dicho que vendrá, nos dice justamente cómo debemos de prepararnos para esta venida. Entonces, vamos a ver una parábola hoy, y mañana por la tarde veremos otra. Veremos una parábola en la que Jesús nos dice un aspecto importante sobre cómo prepararse para esta segunda venida. Mateo capítulo 25 y versículos del 1 al 13. Iremos versículo por versículo para no leerlo todo y después releerlo. Iremos versículo por versículo mirando qué es lo que dice. Leo, Mateo capítulo 25, versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron para recibir al esposo. El tema central de todas las parábolas es el reino de Dios. En Mateo lo nombra siempre como el reino de los cielos. Y a veces estas parábolas nos hablan del pasado, a veces nos hablan del presente, de qué es lo que está ocurriendo, y hay palabras que nos hablan, como esta, del futuro. Vemos que empieza diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante. Por lo tanto, esta parábola nos está hablando del reino de los cielos en el futuro. Y vemos que empieza con la palabra entonces. Este entonces, como es lógico, nos conecta con lo que había estado antes hablando Mateo al final del versículo 24. ¿Y a qué nos dice al final del capítulo 24? Nos dice: vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe. Por tanto, lo que nos está diciendo es que este futuro será semejante. ¿Cuándo será semejante? Cuando vendrá el Señor de aquel siervo, y el Señor de aquel siervo, en la parábola que viene antes, es Jesús, quien viene a por su iglesia. Por lo tanto, al principio esta parábola ya nos está situando en el contexto en el que debemos de saber la enseñanza que será para aplicarla. Y es: esto será así cuando Cristo venga, en el día de la venida del Señor. Y nos dice que en aquel día de la venida, será semejante a 10 vírgenes que salen a recibir a su esposo. Y a nosotros esto ya nos choca un poquito, porque decimos: ¿de qué nos estará hablando? Bueno, evidentemente Jesús está situado en un contexto y debemos de entender ese contexto para poder aplicárnoslo a nosotros. Y los hebreos, los judíos, sabían perfectamente de qué es de lo que estaba hablando Jesús. En una boda judía, lo que pasaba es que el novio salía de su casa juntamente con algunos amigos y iba a la casa del padre de la novia, que es donde se encontraba la novia. Entonces, allí había una serie de celebraciones que duraban bastante tiempo, bastantes horas, y después salían todos en procesión hacia la casa que el novio tenía preparado para la novia para vivir. Y ahí también continuaba la celebración.
A veces, en lugar de ir directamente a la casa del novio, que el novio tenía preparada, si no era suficientemente grande, podían ir a otro lugar. Pero la idea es esta. La idea es que el novio sale de su casa con amigos, va a casa del padre de la novia donde está la novia, hay celebraciones y después van de noche, porque esas celebraciones se alargaban, al sitio que el novio tenía preparado. Entonces, ¿quiénes son estas 10 vírgenes? Pues probablemente estas 10 vírgenes son 10 amigas de la novia que están con la novia para ayudarle en este día en el que todos sabemos que está muy atareada y están esperando la venida del novio, la venida del esposo. No podemos situar muy bien si, esto es cuando le está esperando en la casa de la novia o le están esperando después cuando han ido a ver la casa del novio. Bueno, no lo sabemos exactamente, pero tampoco es importante. Lo cierto es que tenemos estas 10 vírgenes que son amigas de la novia y están esperando a que venga el novio, el esposo. Y estas vírgenes, estas personas que acompañaban a esta procesión, era importante que llevaran sus lámparas encendidas, porque la procesión, como habían durado mucho tiempo las celebraciones, era durante la noche. Y fijaos que era importante que quien no llevara una antorcha de estas, probablemente quería decir que se había colado a la ceremonia sin tener que estar ahí. O incluso en ocasiones podía ser algún ladrón que se introducía para robar algo. Por lo tanto, era importante que cada una tuviera la lámpara para llevar. Después, estas celebraciones, ya con la novia, con el novio, y con las familias, y con los amigos, y con todos, podían durar, como sabemos, durante varios días. Pero aquí estamos justo antes de que estas celebraciones empiecen, cuando están esperando al novio. Y en cuanto a estas vírgenes, no parece tan importante que sepamos por qué son vírgenes. Lo importante es que eran amigas de la novia, que estaban con ellas, pero el texto nos dice que son 10. Y esto sí tiene su punto de relevancia, porque para los judíos los números son importantes en muchas ocasiones, ¿verdad? El 1 es muy importante para ellos. Hay un solo Dios, hay una unidad. El 1 es tremendamente importante, pero hay otros números que también son importantes. El 5 significa gracia, el 7, como sabéis, que se repite muchas veces, significa la perfección. ¿Y qué significa el 10? El 10 significa estar completo, ser completo. Tanto es así que en una sinagoga judía, para abrirla se necesitan 10 hombres. Aquí no cuentan las mujeres, se necesitan 10 varones. Y vemos también en el Antiguo Testamento que para juzgar ciertos casos se necesitan 10 personas. Entonces, lo importante aquí es que son 10. Y el 10 tenemos que entender que es un número que significa completo. Por lo tanto, los que esperaban al novio estaban completos. Estaban todos los que tenían que estar. Y para seguir y después poder aplicarnos las enseñanzas que veremos, ya podemos ir deduciendo en esta parábola quién es quién, y de esta forma podremos después ver la enseñanza para nosotros. 10 vírgenes. ¿Quiénes son estas 10 vírgenes? Pues si tenemos en cuenta que son 10 personas que están esperando la venida del novio, estas 10 vírgenes seguramente se refiere al pueblo cristiano que espera la venida del novio, que espera la venida de Jesús. ¿Quién es el novio? No tenemos ninguna duda, ¿verdad? El novio, el esposo, como se habla de él muchas veces en la Biblia, es Jesús.
¿Y a qué se refiere con la venida del novio que nos dice este versículo? Pues lo hemos visto cuando nos lo introduce, ¿verdad? Nos dice, entonces será semejante a. Y este entonces significa la venida de Jesús. Por lo tanto, tenemos a 10 vírgenes, que es el pueblo completo que espera a Jesús, que está esperando su venida. Y vamos a ver qué pasa con estas vírgenes. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El texto ya nos está diciendo que no todas las vírgenes son iguales. Al final de la parábola, si la leyéramos fuera de golpe, podríamos deducir que unas eran más sensatas que las otras, que unas eran insensatas. Pero Mateo no quiere que deduzcamos esto al final. Quiere que desde el principio nos fijemos en esto, que es en lo que diferenciará a unas de las otras. Y si estamos hablando de vírgenes sensatas y de vírgenes insensatas, y hemos dicho que las vírgenes son el pueblo, las personas que esperan la venida del novio, lo que nos está diciendo el texto es que dentro de las personas que esperan esta venida del novio, hay unas que son sensatas y hay otras que no son sensatas. Y Mateo quiere que desde el principio nos fijemos en esto. Fijémonos que no nos dice cosas como que unas eran más inteligentes que otras. La inteligencia no es algo que uno pueda escoger. Uno nace con una inteligencia, la puede ejercitar más o menos, pero morirá con esa inteligencia. Más o menos ejercitada, pero morirá con esto. Y no nos está diciendo de otras características que tenemos, pero que nos han sido dadas, sino que nos está diciendo de algo que podemos, incluso que debemos de adquirir. La